Bienvenidos a Perfiles. Aquí estamos como cada domingo con todos ustedes compartiendo nuestro programa, nuestras ideas y la forma de ver algunas de las cosas que están sucediendo en el país. Aquí en Perfiles, justo a levantarse. Bueno, esta semana hubo una sentencia donde se adjudicó al Ministerio de Medio Ambiente, Recursos Naturales, al Francisco Domínguez Brito, que lo valoró como positivo y satisfactorio el fallo que dio el Tribunal Superior Administrativo, que designó a un administrador judicial para el manejo del vertedero de Duquesa. Están contemplados para la administración tanto el Ministerio de Medio Ambiente como de Salud Pública y el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte. Esto es un tema que preocupa y que de alguna manera afecta a todo el Gran Santo Domingo por las implicaciones que tienen para la salud, el mal manejo y la forma en cómo se estaba dirigiendo por esta empresa este vertedero donde van a dar todos los desperdicios sólidos que se producen en el Gran Santo Domingo. Pero lo propio está pasando y habría que prestar atención a los ayuntamientos del interior del país, porque creo que si bien es cierto que de alguna manera con esto damos un paso de avance, ya está medio ambiente, está salud pública, lo que implica y nos da garantía de alguna manera que va a haber un manejo más adecuado de este vertedero que se convirtió en una piedra de discusión por los intereses que están alrededor de esto. Si bien es cierto que con esto da un poco más de tranquilidad a la sociedad dominicana, sobre todo a la parte de Santo Domingo, lo menos cierto es lo que está sucediendo en el interior del país, en los ayuntamientos, cómo están manejando sus desperdicios sólidos, dónde están vertiendo, cómo lo están haciendo. Y muchos de estas comunidades rurales de las provincias, a veces los vertederos están en lechos de ríos secos o cercanos a arroyos, que cuando vienen estas grandes crecidas de los ríos como consecuencia de estos fenómenos que nos están afectando últimamente, pues todo ese desperdicio va a parar ríos abajo, arroyos abajo, que en muchos de los casos terminan en mar abierto, convirtiendo nuestras aguas marinas también en focos de contaminación. Yo creo que esta sentencia es importante para que empecemos también a evaluar de manera crítica lo que está sucediendo con los otros ayuntamientos y lo que está sucediendo con el manejo de la basura. A veces una basura que no va al vertedero, sino que se queda en algunos lugares. Y hemos visto, por ejemplo, en el caso de Guajimía, cómo eso se llena de desperdicios plásticos, que cuando viene esta cañada y se desborda, todas esas aguas que van a dar al río Jaina se convierte en un río de plásticos, de desechos, contaminando todo esto, ¿no? Entonces yo creo que si es plausible esta sentencia del Tribunal Superior Administrativo, no menos cierto es que esto debe darnos pie para que empecemos a ver qué está pasando en Santiago. Vimos, por ejemplo, el caso del río Yaque del Norte. En las últimas 2 veces que han venido crecidas importantes con Irma y con el huracán Último María, vemos cómo la gran cantidad de plásticos que se acumulaba en el puente, ¿no?, y que era enorme, y esto como consecuencia de un mal manejo y de una inobservancia de las autoridades de salud, de medio ambiente, que tiene que ver con esto, porque a veces, inclusive hemos visto aquí cómo empiezan a crear vertederos urbanos en algunas zonas, que no es el ayuntamiento y no son centros de acopio, sino una gente que empieza a tirar basura y nadie hace nada. O sea, tenemos que convertirnos en vigilantes de esto, porque la basura atrae con ello un sinnúmero de enfermedades por las vías respiratorias y por otras vías. Entonces, vamos a tomar esta iniciativa, vamos a desplegarla a todo lo largo y ancho del país para que los ayuntamientos puedan asumir su rol, no solamente con el manejo de la cuenca y de los ríos y el lecho de los ríos para evitar que sean saqueados por 2 centavos que le pagan a veces a los ayuntamientos, sino también evitar que toda esta basura, todos estos desperdicios sólidos que se van a ciertos vertederos que a veces están a poca distancia de la ribera de un río que no pasa por allí y se entiende que nunca va a pasar,
pero con los fenómenos que estamos teniendo últimamente no se puede contar con que en algún momento esto no pueda suceder. Ojalá que esto se le tome en cuenta. Lo mismo y lo propio con el asunto que tengo que reiterar en función de que es una buena oportunidad que ha dado toda esta cantidad de agua que ha caído, que ha puesto en evidencia no solo los niveles de pobreza nuestros, sino la falta de de que los terrenos sean debidamente registrados por la vocación que tengan. O sea, hay zonas que son fundamentalmente del río, que no pueden seguir utilizándose para la construcción de vivienda. Habrán barrios, me imagino, pero habrá que tomar alguna iniciativa el gobierno para desplegar una política que tenga que ver con evitar que sigan sucediendo estos casos. Gracias a Dios no tuvimos en este proceso de grandes lluvias una cantidad significativa de muertes, aunque se calculan unas 6 o 7 muertes, que todas son importantes, pero pudieron hacer más, pudieron haber sido más. El hecho es de que el gobierno, a través de las instituciones que tiene para la construcción y para la evaluación de estos lugares donde se construyen las casas, pues tome la medida y evite, y tome el control de esto y evite que esas casas se construyan en lugares donde por la mínima cantidad de agua que caiga podrían ser anegados, podrían ser inundados por los ríos. Y que las casas que se vayan a construir sean casas que tengan que observar algún tipo de seguridad, de garantías para la población. Que si bien es cierto que podríamos tener momentáneamente para la reparación de estas casas algunos palos y algunos planchas de zinc, no menos cierto es que estos son soluciones que no son permanentes, ni mucho menos pueden resistir la más mínima brisa. Creo que si se va a invertir, que se invierta una sola vez y que estas casas se construyan atendiendo a las amenazas que tenemos como país caribeño y que periódicamente todos los años nos amenazan, nos llegan, a veces un poco de lejos, un poco más de cerca otras, los huracanes que cada vez son más fuertes. Entonces tenemos que garantizar que los ciudadanos, a que el gobierno le va a facilitar esas viviendas, sean viviendas que por lo menos no tengan que estar cada año reconstruyéndosela o construyéndosela de nuevo, sino que están hechos de materiales de la fortaleza para resistir estos fenómenos atmosféricos. Nos vamos a una pausa. Tenemos con nosotros a Luis Carvajal, el profesor Luis Carvajal. Hoy vamos a hablar precisamente de todo lo que ha estado sucediendo en estas 15 o 20 días con estos fenómenos atmosféricos con un estado de Facilitar a más dominicanos el derecho a un techo propio, seguro y digno, solo se logra con 3 cosas: trabajo, trabajo y más trabajo. El gobierno asumió el compromiso de entregar un hogar a aquellos que vivían en las zonas más vulnerables. Con proyectos como la Nueva Barquita, Nuevo Boca de Cachón, El Rito en La Vega y Mesopotamia, miles de familias dominicanas ahora tienen la casa que soñaban, en un lugar seguro. El trabajo nunca para. Y este año comenzaremos el proyecto Domingo Sabio, que cambiará para siempre el entorno de 45,000 dominicanos que hoy viven con el inminente peligro que representa el río Sama. Solo un gobierno que trabaja incansablemente construye futuro. Solo un país de gente que trabaja continúa avanzando. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Ver la dedicación, progreso y calidad de vida de mi maestra de artes inspiró en mí el deseo de enseñar. Quiero crecer, apoyar a mi gente, influenciar positivamente los jóvenes de mi comunidad, y con la carrera de educación lo puedo lograr. Siendo maestra puedo vivir mejor, tener mayores oportunidades, llegar hasta donde quiero y ser un orgullo para mi familia. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20,000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106.
Ministerio de Educación. Los grandes logros de nuestro país solo se consiguen con 3 cosas: trabajo, trabajo y más trabajo. Así logramos implementar la Tanda Extendida, un programa que permitirá este año que más de 1.400.000 niños reciban educación y alimentación de calidad, mientras sus padres pueden ir a trabajar tranquilos y sin preocupaciones. Solo un gobierno que trabaja incansablemente construye futuro. Solo un país de gente que trabaja continúa avanzando. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Un nuevo compromiso, con nuevas y mejores propuestas que nos acerquen más al pueblo que nos eligió. Comprometidos con la transparencia. Decididos a acortar distancias entre el pueblo y quienes lo representan. Construyendo un lugar donde todos seremos escuchados. Diseñando juntos las reglas del juego. Comprometidos en fortalecer la sagrada institución de nuestra Cámara de Diputados y Diputadas de la República Dominicana. Porque queremos ser la voz de nuestro pueblo. Ponemos en funcionamiento una planta fotovoltaica de 1 megawatt, nuevas aulas y salones de cómputo, nuevo simulador de aeródromos de 270 grados, nuevo simulador de control radar, área de oficina para la Escuela Aeronáutica y la sesión de cobros, extensión de nuestra galería de imágenes de la aviación dominicana, plataforma de exhibición de la aeronave DC-9 y L-410. La inauguración de estas obras con los recursos que genera el propio sistema da a nuestro complejo aeronáutico una configuración única y sin igual en toda nuestra región, lo que debe ser motivo de orgullo para la República Dominicana. Que no quede dudas a nadie de que la aviación civil dominicana no solo se continúa haciendo lo que está bien, sino que además se hace lo que nunca se había hecho en nuestro país y en nuestra región. La central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable. Proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant. Punta Catalina avanza en generar más energía para todo el país, consolidando el avance del sector eléctrico nacional. Ha producido más de 5.000 fuentes de empleo, con los más exigentes estándares establecidos por la IFC. Hoy sigue su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica. Caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país, iluminando el presente para el futuro del país. Bien, señores, hoy tenemos con nosotros a Luis Carvajal, que es fisiólogo, profesor fisiólogo vegetal. Mucha gente cree que es biólogo marino y todo esto, pero él es realmente profesor y fisiólogo vegetal. Sí. Que eso es un tema que mucha gente lo encuentra un poco extraño, porque siempre ha estado vinculado a estas luchas por el medio ambiente, por la protección del medio ambiente. Y cuando se hablaba hace unos años, 10, 15 años, del impacto que iba a tener los fenómenos atmosféricos por el calentamiento y por toda la intervención del hombre en el medio ambiente, era uno de los abanderados. En ese tiempo le decían los ecoterroristas, porque eran un grupo que estaba vinculado a la protección del medio ambiente, que enfrentó serios intereses que estaban vinculados también a otras esferas políticas y económicas que querían beneficiarse del medio ambiente. Bueno, lo que ha pasado recientemente con estos fenómenos atmosféricos, de alguna manera yo pienso que la parte buena es que la gente se ha detenido a pensar un poco en lo que estamos viviendo. Si ciertamente hay algo de razón en ese grupo de esos ecologistas rabiosos, defensores del medio ambiente de los años 80, 90, esa comunidad científica que alertaba
sobre lo que podría pasar con nuestro planeta de no tomar las medidas que en muchos casos no se hicieron y que podría calentarse el planeta y esto provocar fenómenos atmosféricos cada vez más frecuentes, más fuertes y más duraderos. Entonces, acabamos de pasar una semana sumamente difícil en la República Dominicana. Unos 20 días con 3 fenómenos de este tipo que en cuestión de horas llegaron a colocarse de una depresión tropical a un huracán categoría 5. Hemos tenido la suerte de que ninguno de esos huracanes tocó el territorio dominicano de manera directa, es decir, no pasó el ojo del huracán como pasó en las Islas Vírgenes, como pasó en Puerto Rico y que devastó prácticamente estos países. Nosotros tuvimos la suerte de que pasó a 120, 150 kilómetros de distancia de nuestras costas. Sin embargo, estamos todavía, miles de dominicanos están hoy todavía padeciendo los embates de las riadas, estas crecidas, ¿no?, por esa abundancia de agua que hemos tenido. Y eso tiene que ver con todo lo que ha estado sucediendo, esta forma inapropiada con que estamos manejando nuestros propios desechos, cómo estamos llenando nuestros ríos de plásticos, cómo estamos llenando nuestras fuentes acuíferas de basura y de desperdicios. Y yo creo que es hora ya de que despertemos un poco y empecemos a hablar en serio de todo esto. Por eso quisimos invitar al profesor Luis Carvajal, que ha sido siempre un defensor de esto y que ha tenido la bandera y ha enfrentado intereses fuertes en función de proteger al medio ambiente. Bienvenido, profesor. Gracias por la invitación. Realmente en todos estos años de lucha ha habido una preocupación fundamental, la necesidad de ordenar el territorio, primero para garantizar que cada zona del territorio cumpla su función. Ojalá que cada gota de agua que entra en nuestras cuencas altas pueda retenerse y en un desfase de tiempo pasar suavemente a nuestros ríos y desde los ríos alimentar la agricultura, la hidroeléctrica, la vida de la sociedad. Pero ocurre que en la medida que deterioramos la cuenca alta, esas gotas bajan mucho más rápidamente, se manejan de manera torrencial y crean 2 daños. El daño de la inundación inmediata en la cuenca baja y los arrastres, y el hecho de que cuando venga el mes de la sequía posterior, entonces no habrá agua para recargar los acuíferos. Luego hemos clamado porque en la legislación nuestra se garantice que no puedan ubicarse los lugares más frágiles, las zonas de inundación, o sea, las bermas y las llanuras de inundación de los ríos deben ser terrenos sagrados, porque siempre, más tarde o más temprano, el río la va a reclamar. Nosotros sabemos que cada vez que pasamos de 150 a 200 milímetros de lluvia en las cordilleras, con 4 o 5 días o una semana después, vamos a tener inundaciones en Bajo Yuna, en Bajo Yaque del Norte y en Bajo Yaque del Sur. Ahora, las inundaciones que hemos estado teniendo en el Bajo Yaque del Norte y en Bajo Yuna, que son inundaciones terribles, se corresponden exactamente con el modelo, con la cantidad de lluvia que cayó, eran perfectamente esperables. Lo que no puede ser sorpresa para la sociedad dominicana, que comunidades que están en zona inundable, cuando cae agua suficiente para inundarla, se inunden. Por lo tanto, hay un problema de ordenamiento del territorio y de la sociedad que multiplica la fragilidad. Si a esto le sumamos que a ese deterioro en la cuenca alta y a esta ocupar las llanuras de inundación, los ríos están totalmente desprotegidos porque no tienen el muro natural que separa el río de la parte que no es el río, que es el bosque de galería. Un bosque, ese bosque que acompaña todo el río en su orilla. Que son esas plantas, todo el que a veces también estaba una grama también regularmente. Sí, sí. Cuando usted va por una carretera cualquiera o llega a un sitio en el que había un río, una laguna, usted sabe que está ahí porque lo primero que usted ve es que la vegetación es más alta, es más frondosa. Si es un suelo llano, relativamente arcilloso, usted verá de estas plantas tipo
penda de la que la gente usa para hacer pendones Sí. de chichigua. Son las ciperáceas, esas cañas de agua, como le llaman, y una vegetación asociada, más unos enormes árboles que son capaces de controlar con mucho más eficiencia que los muros de gaviones que tenemos que construir para contener los ríos allí donde le hemos deteriorado estas barreras naturales. Entonces está claro que la necesidad que tiene la sociedad de ocupar espacio y de aprovechar recursos ha llevado en una mala visión y mala planificación a golpear la orilla de los ríos. Y a esto le sumamos la extracción masiva de agregados, el desorden de las cuencas, y este desorden con la extracción masiva de agregados se le suma el hecho de que los ríos son los vertederos, lamentablemente naturales, entre comillas, para la inmensa mayoría de los municipios del país, y no solo todos los efluentes urbanos, sino la propia basura que se recoge, Sí, que a veces, coloca en sitio para que los ríos que se a lo veces lleven. la colocan en el lecho seco del río porque tiene mucho tiempo seco, y a veces lo convierten en vertederos porque eso no lo Sí. reclama nadie. Pero resulta que cuando viene una riada se lleva toda esa basura y la tira al mar también, que se convierte en otro problema. Mira, Pero hay una pregunta que quisiera hacerle, profesor, porque lo hemos visto con mucha frecuencia esto, y es que de repente tenemos unos ríos con unos volúmenes de aguas enormes, y usted pasa en una semana o 2 semanas y es un chorrito de agua lo que tiene, y si pasa 3 semanas más adelante ya el río está seco. Antes uno veía que en los tiempos de lluvia el río acumulaba un agua que le duraba por meses. Sí. Y venían las otras lluvias y volvía a acumular esa agua, y esa agua era que uno decía, bueno, ¿y cómo es que no se acaba esa agua siempre bajando y no está lloviendo por aquí? Pero en la cuenca siempre le llovía. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Vamos a entender que es un río. Sí. Porque un río es una entidad viva, compleja, que se forma. El río tiene, la gente siempre conoce, habla del cauce del río, Sí. que es el área por donde va el agua. Tú tienes el lecho y tú tienes un volumen de agua que es su cauce. Pero ese lecho del río, los ríos muy jóvenes, cuando un río empieza a formarse, él es un río que erosiona mucho y atrae muchas partículas gruesas y finas. Y los ríos van fabricando el lecho de su cama, o sea, van al final depositando esas partículas impermeables, esa franja arcillosa que permite que el lecho no se infiltre. A la orilla de los ríos, en altura, paralelo, está el agua que infiltró profundamente en las montañas, percoló profundamente y que vendrá a formar el banco del río. Entre el cauce y el banco del río se produce una relación de fuerza. Yo tengo un volumen fijo de agua, que es el flujo base del río, que cuando él disminuye la presión que él tiene por diferencia de presión, el banco del río le insume agua y el río tiene un volumen relativamente constante. Si llueve mucho, puede ser que parte del agua le llegue superficialmente, él suba un poco, pero la inmensa mayoría del agua se infiltra. Cuando yo deterioro... Estamos hablando de donde nace el río. De donde nace y en su cuenca alta y media alta. Entonces, ese banco del río que viene paralelo tiene una zona que donde quiera que haya una curva, él ahí va a soltar energía, a disipar energía, y en ese sitio va a ir depositando los componentes que arrastra. Entonces el río va fabricando su propia morfología. Cuando nosotros rompemos la morfología del río, alteramos ese balance de fuerza. ¿Cómo la rompemos esa morfología? Bueno, empecemos porque en el bosque, arriba, la humedad choca con las plantas, se rueda, se infiltra siguiendo los sistemas radiculares y va a crear un flujo permanente que va a alimentar el acuífero que va por debajo, que es subterráneo. Esa humedad se condensa, se convierte en agua. Sí, y va infiltrándose. Y va a correr como... Va a su alcancía de agua ahí. Y va a correr como correntía subterránea. Y hay algunas veces que va como subsuperficial, en una capa más fina que puede manifestarse antes, pero en la que realmente hace río es la que se infiltra. Y esa agua que cae tiene un desfase temporal entre el momento que cae y el momento en que se manifiesta en el río. Nosotros le llamamos torrencialidad, esa palabra que uno oye mucho, a la velocidad con la que baja una gota de agua por una ladera.
mientras menor es la torrencialidad, mientras más lento baja, más sana es la cuenca. Deterioro la cuenca porque la deforesto, porque la erosiono, porque la intervengo mal y desde luego yo pierdo esa capacidad de infiltrar y el agua que cae ahí, primero, ahora no voy a tener la que se condensó, solo la que va a caer por lluvia y la que cae va a correr inmediatamente como agua superficial o subsuperficial manifestándose en el río, bajando con torrencialidad y provocando problemas allá abajo. Por eso, cuando me viene el periodo de sequía, yo no he podido recargar el acuífero. Y esa misma agua va bajando hacia las cuencas inferiores. Y usted tendrá siempre, si tú haces un hoyo al lado de cualquier río, va a encontrar agua. Pero cuando yo extraigo materiales, le rompo el fondo del río y lo profundizo, toda el agua del banco en estas llanuras, en la zona de la berma, también se deprime y la raíz que antes encontraba el agua a los 25, a los 30 centímetros, ahora quizás tenga que ir 1 metro. Y si la planta no tiene capacidad para cambiar eso, esa planta no podrá estar ahí, tendrá que venir una planta con más vocación para ambiente más seco. Entonces yo estoy provocando una aridización producto de que estoy cambiando el patrón de escorrentía del río. Eso es lo que está pasando aquí con los ríos, con los cauces, con estas granceras, eso está pasando. Con esta deforestación por el conuquismo también en las zonas montañosas. O sea, hemos roto la estructura que le permite, 1, que el río se forme, 2, que el río discorra y programe el agua para que esté todo el tiempo, porque hemos destruido los bancos de río. Y 3, los acuíferos en los llanos, a donde vamos a buscar el agua cuando ella no está, la buscan en los ríos, pero la buscamos nosotros. Sí. Tenemos muchísimos campos de pozo, también se deprimen y se están secando, a tal grado que en la medida que estos acuíferos disminuyen y nosotros tenemos que demandar más agua de ellos, en el punto en que el agua hace contacto con el agua marina, somos una isla, la cuña marina avanza y estamos salinizándonos. Y tenemos un problema que tiene que ver con la cantidad de agua que corre por el río. Cuando llueve, toda se fue por ahí en 2 o 3 días y después no tenemos más, haciendo todo el daño. Luego se nos secan, se nos disminuyen la cantidad de agua que soporta el acuífero y con la presión que generamos, porque necesitamos agua, permitimos que avance la cuña y disponemos cada vez menos en los llanos costeros también del agua subterránea, que es fundamental para la supervivencia estratégica nuestra. Sí. Como vemos, la desgracia que nos crean estos fenómenos atmosféricos, que debo decir que son necesarios, los huracanes son necesarios, sin huracanes no pudiéramos vivir. Pero no tan fuerte como los que están llegando. No, porque la tendencia al calentamiento y el cambio climático lo que están implicando es que los eventos sean más extremos. Los huracanes son más intensos y las lluvias más intensas y las sequías son más intensas y prolongadas. Y ambas situaciones extremas terminan siendo un factor que presiona negativamente sobre el sociosistema. La sociedad, que ha ido deteriorando el medio ambiente, está recibiendo como respuesta del medio ambiente factores que es una forma del planeta buscar su equilibrio ante esta agresión, de alguna manera. Sí, lo que pasa, el planeta busca su equilibrio. Nosotros estamos obligados a entender esa situación. Mira, ahora que se está hablando de las inundaciones del Bajo Yaqui, recordemos cada... del Bajo Yuna, sobre todo. Del Bajo Yuna sí, pero la del Bajo Yuna, pues, con todo y los impactantes y el daño que está haciendo, son hasta menos visibles que la que tenemos ahora en la zona del Bajo Yaqui, porque en el Bajo Yaqui se inunda siempre, igual, los mismos sitios. Las ciudades han ido creciendo y se inundan igualito. ¿Qué tenía que hacer el Estado Dominicano para hacer, si es un Estado real, ordenar el territorio, decir aquí no se puede construir, aquí y hacerlo vía regulación, hacerlo vía estímulo? O sea, si yo mismo construyo las obras civiles que soportarían el urbanismo en una zona de inundación, eso sería terrible. Yo recuerdo que al lado en la Ciénega, en la zona inundable de la Ciénega, usted tenía una estación
de la CDE, usted tenía el Sí. servicio que se inundaban también. Así es. Pues, A propósito de eso, el gobierno, vamos a ir a una pausa, pero quiero cuando regresemos, porque el gobierno ha anunciado una serie de construcción de muros, sobre todo para el Bajo Yaqui, Palo Verde y toda esa zona, para evitar los daños que ocasionan cada cierto tiempo el Yaque del Norte, fundamentalmente, ¿no? Entonces, a ver qué tú opinas de eso y además qué podemos hacer para recuperar, si es que se puede todavía, esos ríos que tenemos, de los que quedan, porque se han desaparecido una gran cantidad, pero qué podemos hacer. Así que vamos a la pausa y regresamos con Luis Carvajal. Facilitar a más dominicanos el derecho a un techo propio, seguro y digno, solo se logra con tres cosas: trabajo, trabajo y más trabajo. El gobierno asumió el compromiso de entregar un hogar a aquellos que vivían en las zonas más vulnerables. Con proyectos como la Nueva Barquita, Nuevo Boca de Cachón, El Rito en La Vega y Mesopotamia, miles de familias dominicanas ahora tienen la casa que soñaban en un lugar seguro. El trabajo nunca para. Y este año comenzaremos el proyecto Domingo Sabio, que cambiará para siempre el entorno de 45,000 dominicanos que hoy viven con el inminente peligro que representa el río Sama. Solo un gobierno que trabaja incansablemente construye futuro. Solo un país de gente que trabaja continúa avanzando. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. La central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable. Proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant. Punta Catalina avanza en generar más energía para todo el país, consolidando el avance del sector eléctrico nacional. Ha producido más de 5,000 fuentes de empleo, con los más exigentes estándares establecidos por la IFC. Hoy sigue su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica. Caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país, iluminando el presente para el futuro del país. Un nuevo compromiso, con nuevas y mejores propuestas que nos acerquen más al pueblo que nos eligió. Comprometidos con la transparencia. Decididos a acortar distancias entre el pueblo y quienes lo representan. Construyendo un lugar donde todos seremos escuchados. Diseñando juntos las reglas del juego. Comprometidos en fortalecer la sagrada institución de nuestra Cámara de Diputados y Diputadas de la República Dominicana. Porque queremos ser la voz de nuestro pueblo. Ponemos en funcionamiento una planta fotovoltaica de 1 megawatt, nuevas aulas y salones de cómputo, nuevo simulador de aeródromos de 270 grados, nuevo simulador de control radar, área de oficina para la Escuela Aeronáutica y la sesión de cobros, extensión de nuestra galería de imágenes de la aviación dominicana, plataforma de exhibición de la aeronave DC-9 y L-410. La inauguración de estas obras con los recursos que genera el propio sistema da a nuestro complejo aeronáutico una configuración única y sin igual en toda nuestra región, lo que debe ser motivo de orgullo para la República Dominicana. Que no quede dudas a nadie de que la aviación civil dominicana no solo se continúa haciendo lo que está bien, sino que además se hace lo que nunca se había hecho en nuestro país y en nuestra región. Los grandes logros de nuestro país solo se consiguen con tres cosas: trabajo, trabajo y más trabajo. Así logramos implementar la Tanda Extendida, un programa que permitirá este año que más de 1.400.000 niños reciban educación y alimentación de calidad, mientras sus padres pueden ir a trabajar tranquilos y sin preocupaciones. Solo un gobierno que trabaja incansablemente construye futuro.
Solo un país de gente que trabaja, continúa avanzando. Gobierno de la República Dominicana. Con la gente y para la gente. Ver la dedicación, progreso y calidad de vida de mi maestra de artes inspiró en mí el deseo de enseñar. Quiero crecer, apoyar a mi gente, influenciar positivamente los jóvenes de mi comunidad y con la carrera de educación lo puedo lograr. Siendo maestra puedo vivir mejor, tener mayores oportunidades, llegar hasta donde quiero y ser un orgullo para mi familia. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. Hay muchas cosas que uno podría hablar contigo. Dejamos en el aire ahorita la pregunta de los muros, pero yo quiero también aprovechar para hacer una observación en función de cosas que nosotros hemos venido planteando de manera pública, y es de que el gobierno, a través de sus instituciones que hacen casas o hacen construcciones, tiene que ser el primero en no hacerla en las zonas que ya se ha demostrado que son inundables. Primero eso. Y segundo, no se pueden hacer casas de palo y de zinc. O sea, el gobierno no puede promover la construcción de palo y de zinc en una zona donde nosotros estamos expuestos todos los años a huracanes y ahora cada vez más fuertes. Tienen que hacerse casas que puedan soportar estas cosas. Y hacemos la inversión una sola vez. Eso implicaría todo un proceso de ordenamiento territorial, como tú dices, pero hay que hacerlo. ¿Qué tú me dices? De las dos cosas, los muros y esto. Lo primero que implica, es redefinir las políticas de Estado y cambiar la estrategia. Y estamos obligados a hacer un estudio nacional completo de fragilidades, de tal manera que estudiemos las fragilidades existentes ahora. Por ejemplo, zonas pobladas de inundación para cada tipo de evento. Podemos entender, yo creo que es hasta comprensible, que frente al golpeo que hizo Irma y a la necesidad de reparar rápidamente, haya habido una reparación temporal en lo que, porque tú no vas a reparar. Pero temporal no es de un año, ni de 2 años. No, pero me refiero a temporal. Se le fue el techo a un grupo de gente, se le fue y tú construyes rápidamente en lo que, porque construir viviendas estables implica ubicar terreno, tiene un costo y obliga a otras políticas. Sin embargo, esa vocación de dar solución estructural parte primero de tener ese inventario de fragilidades y tener además un estudio de cuál es la situación real de las cuencas, de los ríos, porque estamos hablando de toda esta fragilidad. Pero ahora tenemos una gran oportunidad porque ahora nos dimos cuenta dónde se inunda. ¿Dónde se inunda para el volumen que cayó? Que tampoco es nada nuevo. Exacto. O sea, hay algunos sitios que no se habían inundado antes, que se inundaron de mala manera, por ejemplo en Moca, producto de una serie de factores locales añadidos. Frente a estas fragilidades, una política que ordena el territorio. Yo no puedo seguir pensando en que yo voy a hacer minería en el Valle de San Juan, por las implicaciones que tiene. Pero yo tampoco puedo permitir que exista un barrio como la Mesopotamia, que nos ponga en la cabeza todo el país cada vez que viene un evento sabiendo que lo tenemos que desalojar y esperando cuándo se lo van a llevar a todos. Claro, si yo además conozco las fragilidades y ordeno el territorio, yo tengo que saber cómo abordar cada punto de fragilidad. Necesitamos un programa nacional de recuperación de cuencas que parta primariamente de que las políticas de reforestación me lleve a sembrar las plantas que estabilizan las cuencas fundamentalmente, o a no intervenir aquella de regeneración natural, donde el bosque natural de allí es un bosque estabilizador de la cuenca. Nosotros estamos obligados a una política nacional. De hecho, anuncio que la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Academia de Ciencias estamos iniciando una campaña
y vamos a ser insistentes en ella. Probablemente te pidamos un día un programa para explicarlo. Con mucho gusto. Alrededor de la necesidad de que todos los ayuntamientos del país aborden la recuperación de los bosques de galería que estén en su territorio. Y que convirtamos todo el que quiera un día de que sembrar, toda esta gente que quiere hacer algo, piense en apadrinar bosques de galería con la finalidad de estabilizar. Ese otro punto que es un asunto que es interesante porque a veces hay mucha gente que hace jornadas de siembra y simplemente siembra en un punto donde ni va a dar resultado, ni hay un mecanismo para que eso que se está sembrando ahí pueda florecer. A veces hace mucho más daño, ¿no? Yo soy enemigo de la jornada de siembra ahora. El que tenga esta vocación tiene que poner la atención sobre el bosque de galería. Si nosotros no recuperamos los bosques de galería, que son además una garantía de la biodiversidad, no vamos a estabilizar los ríos nuestros llanos, independientemente. Tú construyes todos los muros de gaviones que quieras, pero si tú no haces un muro por encima del nivel máximo de inundación, el río se va a botar cuando llegue ahí. O sea, eso ¿Y los muros que está promoviendo el gobierno, qué opinión tú tienes? O sea, hay muros cuya finalidad es frenar la erosión en un sitio. Y hay algunos que, o sea, son necesarios. Son necesarios. Pero el impacto de un muro de gaviones es inferior al de un bosque de galería. El costo no solamente es muy superior. Claro, a veces hay que tener cuidado porque estas soluciones rápidas frente con el desastre arriba te pueden llevar a agravar los problemas. ¿Qué nosotros necesitamos? Necesitamos organizar la sociedad alrededor de la comprensión de cómo es su naturaleza, cómo funciona y cuáles son los riesgos para que responda. La mejor defensa civil que tiene un pueblo es la que organiza su sociedad, que en el barrio conozcan por dónde que entra el agua, cómo es que sube, por dónde Digo, y ellos lo saben, en el barrio lo saben. Sí, pero no están organizados para responder a ello. Y de repente, cuando el Estado quiere intervenir, tiene una intervención vertical sin puentes en la comunidad que faciliten y encarecen y hacen muy poco efectivas las soluciones. Luego, esto demanda una reorientación del gasto público. El presupuesto en prevención siempre es más rentable, significativamente más rentable que el de recuperación. Ahora creo que hay unos 2.500 millones para foresta en este presupuesto nuevo. Sí, pero además, cuando se anuncia, inmediatamente se anunció, por ejemplo, la política forestal, hubo mucha gente que pensando en los macroviveros, empezó a frotarse las manos cuando la estrategia de reforestación implicaba un poco, relacionar a la población de alta montaña, afianzarla en su proceso productivo, diversificar, por ejemplo, la producción de café y quitar la necesidad de la presión sobre el bosque y no concentrar actividades económicas de intervención de alto deterioro. Dedicar toda la zona, desde Padre Las Casas hasta la frontera, para que sea un distrito minero, constituye un absurdo enorme para una isla como la nuestra, con todas las debilidades y las fragilidades que tiene. Estamos viendo mucha agua ahora y mucha gente cree que nosotros tenemos agua de sobra. Este es un país con un serio déficit de agua que se seguirá manifestando. Y estas inundaciones de ahora, no, pues ya se fueron. Todas estas inundaciones de ahora son la sequía de mañana. Son la sequía de mañana y frente a eso, una política de trabajo con la sociedad que implique que los ayuntamientos se asuman como el poder real local que trabaja con la localidad y que se basa en un trabajo con la sociedad, no en el trabajo politiquero, clientelar, con que se manejan los ayuntamientos. No es posible, que no tomó el ciclón con la discusión del Ayun y el vertedero de Duquesa y crisis en otros 32 vertederos del país. 32 vertederos. Sí, porque ya el de la Jun se lo quitaron a la Jun ya. Sí, pero ese no es el único problema. Pero es una discusión, es un problema todavía no resuelto. Sí. ¿Tú sabes lo que implica el desorden de estos vertederos con un evento? Imaginémonos que María o Irma nos hubieran tocado cualquiera de los dos. El que hubiese pasado el ojo del huracán. Que tenían, óyeme, ahora mismo, en la zona que se inundó, vino un problema. Hoy es día del biólogo y los biólogos estamos muy preocupados por la introducción de especies. Ahora mismo se inundan barrios de clase media. En Jaina, los bajos de Jaina, es una zona inundable. Ahí las casas que hay son de concreto, bien hechas, de clase media, por encima de 5 millones el costo promedio de ellas. Y ahí una familia es amante de los animales.
como es amante de los animales, los muchachitos de la casa tienen varias peceras con unos peces ornamentales que compraron, traídos de fuera, y tienen además, es posible que tengan alguna mascota, 2 jaulitas con algunas aves, y alguien podría tener una iguana verde, que la buscó para criarla ya. Un monito, un mapuche. Hasta un cocodrilo, como había uno que tenía cocodrilo en el patio. Esta moda que hay y se inunda todo, se le escapan los peces, terminan en los ríos, las aves se le van o las sueltan para que no se le muera. Y estos animales, que era un animal que yo lo tenía como mascota doméstica, entran en nuestros ecosistemas. La gente no se imagina la gravedad, o sea, el terrible impacto que puede tener una especie introducida que de manera espontánea se desarrolla en nuestros ecosistemas. Y que no tiene depredador. Sí, independientemente de que ella pueda ser una amenaza directa. ¿Verdad? Dicen, no, mira, hoy vi una discusión, en la red había una discusión, alguien puso un pececito diciendo, miren, alguien encontró una piraña en el Chabón. En realidad no es una piraña, es un pez de la misma familia, pero que es un ornamental que se ha escapado y está empezando a aparecer en nuestros ríos. Pero ese animal constituye un gravísimo peligro, como lo constituyen muchísimas otras especies que nos han ido invadiendo. Como el pez gato ese que allá en el río Osama se ha conseguido hasta de 30 libras. Yo quiero usar tu programa para alarmar alrededor de algo. Yo soy el enemigo de alarmar, pero el Estado Dominicano tiene que poner los ojos sobre el caracol gigante africano que ha aparecido en el este y que con las inundaciones que hemos tenido, con las aguadas, se expande, amplía su geografía. La atención que tenemos que poner a otros problemas urgentes de repente nos quita el ojo de una amenaza tan grave. ¿Cuál es la amenaza específicamente de ese caracol? Mira, lo primero que es una plaga universal. Eso es una plaga que come de todo. No hay cultivo que lo aguante. Además es transmisor de una enorme cantidad de enfermedades y desde luego desplaza a una parte importante también de nuestra entomofauna y de nuestra fauna de caracoles. Sí. O sea, el caracol gigante es voraz. Se puede comer un caracol que es de este tamaño cada día 2 veces su peso en material vegetal. Entonces esa voracidad y la velocidad a la que se multiplica lo convierte en una plaga gravísima que frente a fenómenos naturales como tenemos encuentra un buen espacio para expandirse. Uno, porque las aguas le ayudan a que sus huevos vayan y viajen más lejos. 2, que es un elemento mucho más grave, la atención ahora mismo de agricultura y de la gente está en recuperarse del golpeo del ciclón y mientras nos recuperamos se está reproduciendo eso. Sí, y nosotros a veces no entendemos la magnitud de una plaga. El que quiera tener una idea, yo quiero que sepa que en el precio que paga por una musácea, ahora por un guineo, por un plátano o por un rulo, está el descuido que permitió que la cigatoca negra entrara y se desarrollara antes de tener genotipos resistentes creados a partir de los plátanos nuestros, del macho del cibaeño, del baraonero, para usar los términos que la gente utiliza aquí. Porque si nosotros pero ahora tú sabes que tú no puedes hacer un puré de plátano maduro como lo hacía antes porque te sale aguado. Pues estamos teniendo plátanos con otras características y carísimos. Entonces, en ese incremento del precio del plátano que ha empobrecido a la familia dominicana en sentido general y ha mermado nuestra capacidad adquisitiva, está un descuido que ha costado millones. Lo del caracol puede ser mucho más impactante que lo que es la cigatoca, la mosquita blanca y muchas otras plagas que han entrado también por descuidos cuarentenarios o por descuido fundamental. En sentido general. Sí, y ahora es importante hacer ese llamado. Como es importante recordar que donde hay una inundación, las aguas unifican todo lo que tenemos. Te unifican la letrina, te unifica la cueva de las ratas y los ratones, el basurero con la cisterna y con el agua que tú tienes. Y crea una contaminación cruzada, incluyendo, te penetra
por las tuberías yendo donde están rotas, y aún semanas después, en el agua que pueda correr por la tubería, te pueden estar llegando estas aguas contaminadas y estamos expuestos a las enfermedades. Hay un trabajo entonces ahí de salud pública también que tendría que intervenir ahora en esta parte. Y un esfuerzo educativo de todo. Oye, mete un esfuerzo que tiene que llevar las CAS, que tienen que llevar los ayuntamientos, las organizaciones de la sociedad, la iglesia, los clubes de madre, las asociaciones de junta de vecinos, los equipos deportivos. Oye, ahora mismo hay una serie un equipo de voleibol o de pelota en Laguna Salada que se inundó. Esos muchachos, que cuando se reúnen ahora en esta semana, ellos pueden ser parte de una campaña de explicarle a la gente cómo manejarse con el agua y de iniciar una campaña en el uso adecuado del cloro para evitar que una maravilla como el cloro en la desinfección se convierta en un factor de enfermedad, porque hay gente que puede mezclarte el cloro y te lo pueden poner en un jarrito metálico sin saber los terribles tóxicos que son los clorometales generados de esa manera. Y si yo trato de desinfectar con cloro en un jarro metálico, yo me estoy exponiendo a una enfermedad más grave que la que puedo estar superando. Entonces estamos diciendo, use el cloro, pero tenemos que decirle cómo. Hacer un esfuerzo educativo. Ese es el momento que estamos viviendo ahora. Bueno, Luis, se nos quedaron muchos temas. Me hubiera gustado seguir el programa contigo porque la verdad es que la gente tiene mucha expectativa en función de lo que está pasando con nuestro medio ambiente, lo que está pasando y sobre todo la expectativa en función de lo que podemos esperar en los años por venir, en el tiempo por venir. Todavía estamos en temporada ciclónica hasta el año 31 de noviembre, aunque ya eso pasa, ya hemos tenido tormentas en diciembre, lo que quiere decir que tampoco estamos exentos. Y el Caribe sigue muy caliente. Y exactamente, la superficie marina sigue muy caliente, que es el combustible de estos fenómenos atmosféricos, ese vapor de agua caliente, lo que le da energía para los vientos. Luis, muchas gracias por venir al programa. Bien, gracias por la invitación. Ustedes, señores, gracias por acompañarnos. El próximo domingo estaremos, como siempre, con ustedes aquí a las 9 de la mañana, justo al levantarse en Perfiles.